Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a La Voz de Residente. Muchas gracias por acompañarnos esta excelente noche donde tenemos una excelente doctora que va a hacer la ponencia del día de hoy. Agradecida de que nos estén acompañando y se tomen un poquito de su tiempo para escuchar a la doctora que nos va a acompañar esta noche. Les recuerdo que todo esto se hace de manera altruista. Es tiempo que dedican los doctores para enseñarnos de sus aprendizajes, experiencias y enseñanzas para la comunidad médica de residentes, especialmente cuando hablamos de este programa, porque les recuerdo que tenemos diferente programación a lo largo de la semana y todo lo van a encontrar en la página de YouTube de Medical Legal Center. También me gustaría recordarles que estamos en vivo de dos maneras diferentes. Una de ellas es por Facebook y otra manera es por Zoom, evidentemente. Si usted nos está viendo por Zoom y gusta comentar, felicitar o preguntar, que para eso está en vivo, pueden hacerlo en la parte del chat para que la doctora pueda leer sus preguntas o comentarios, o si usted lo está viendo por Facebook, porque estamos en vivo por la página de Yo Soy Médico 17, puede hacer una parte de comentarios, o si solamente quiere poner un like o un me encanta, pues también son súper bienvenidos y se entienden. También me gustaría recordarles que si quieren estar al corriente con todo el tipo de programación que va dirigida especialmente hacia los residentes, nos van a encontrar en Instagram y en Facebook como La Voz de Residente. Tenemos diferentes especialidades a lo largo de la semana. Usted decide qué es lo que quiere aprender. Rápidamente le comento que vamos a tener una clase, como a mí me gusta verlo, por parte de una doctora que va a durar de alrededor de 30 minutos. Terminando esto, los esperamos con sus comentarios o preguntas para dar finalización con una conclusión o consejo, como a mí me gusta verlo, para sus compañeros residentes de la especialidad. Los miércoles tenemos generalmente medicina interna, medicina de urgencias o cardiología. Esta noche en medicina interna les presento a la doctora Diana Laura Valdés Jiménez, R2 de medicina interna, egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Hospital General de Pachuca. Buenas noches, doctora Diana, ¿cómo está? Hola, buenas noches, muy bien, muchas gracias por la invitación. Al contrario, doctora, muchas gracias por aceptar estar con nosotros un ratito. Le dejo con el mejor público, que son los residentes de medicina interna. Si gusta, ya puede comenzar con su clase. Muchas gracias. Bueno, pues buenas noches a todos. Gracias por estar aquí presentes y acompañarnos en esta noche. El tema del que vamos a estar platicando el día de hoy es esclerosis múltiple. Mi nombre es, como ya bien comentaron, Diana Laura Valdés Jiménez, R2 de Medicina Interna del Hospital General de Pachuca, y es un placer para mí estar en esta noche aquí. Bueno, pues respecto a la agenda del día, vamos a tener la definición, epidemiología, vamos a hablar sobre los factores de riesgo, fisiopatología, cuadro clínico, diagnóstico, tratamiento y culminamos con conclusiones. La mielina, que se encuentra en el sistema nervioso central, se va a ver afectada por dos enfermedades. Vamos a tener, por un lado, enfermedades dismielinizantes, que van a ser consecuencia de alteraciones genéticas que van a llevar a formación anormal de mielina. Y por otro lado, vamos a tener enfermedades desmielinizantes, que generalmente van a tener como origen una causa adquirida y van a ser más frecuentemente inflamatorias. En este espectro entra la esclerosis múltiple, que es el tema del que vamos a estar hablando. Vamos a definir esclerosis múltiple como la enfermedad más común del sistema nervioso central desmielinizante, que patológicamente se va a caracterizar por áreas multifocales de desmielinización, que nos va a condicionar pérdida de oligodendrocitos, posterior cicatrización astroglial y como consecuencia lesión axonal, que va a ser lo que detone el cuadro clínico del que vamos a estar hablando más adelante. Respecto a la epidemiología, tenemos que esclerosis múltiple es la segunda causa de discapacidad neurológica en jóvenes. En primer lugar lo ocupan los traumatismos. Se dice que 2.5 millones de personas a nivel mundial padecen esta enfermedad. La incidencia, de acuerdo a la bibliografía, es más frecuente en mujeres. Anteriormente se decía que por cada 1.4 mujeres padecía la enfermedad un hombre. De 1955 al 2000 ha habido un aumento en la incidencia, hasta la actualidad llegar a ser 2.3 mujeres por cada hombre. La edad de presentación es entre los 28 y 30 años de edad. Tenemos un corte 28 más, menos 9 años,
y va a estar ligada a otras enfermedades también de carácter autoinmune, entre las que destacan psoriasis, tiene una asociación entre un 7.7% y también enfermedades tiroideas en un 6.4%. El tener esclerosis múltiple va a aumentar el riesgo de tener enfermedad inflamatoria intestinal, uveitis y también pemfigoide. Respecto a los factores de riesgo, son bastantes, los vamos a ir desglosando de acuerdo a categorías. Si bien esclerosis múltiple no es una entidad no es una entidad hereditaria y no tiene como tal un carácter hereditario, se dice, o la bibliografía menciona, que aquella persona que tiene un familiar directo con esclerosis múltiple tiene hasta 7 veces más riesgo de desarrollar la enfermedad. Donde se ha visto una mayor incidencia de esclerosis es en Dinamarca. Es una enfermedad que también está asociada con diferentes factores ambientales. Entre ellos destaca la asociación con diferentes infecciones virales. El virus más asociado a esclerosis múltiple ha sido Epstein-Barr. Sin embargo, en este metaanálisis que se realizó, lo que comenta es que la asociación de esclerosis múltiple con Epstein-Barr es secundario a haber desarrollado mononucleosis infecciosa. Es un metaanálisis de 14 estudios de casos y controles y también de cortes en 2016 realizado por Evan y colaboradores. La conclusión a la que se llega es que el riesgo de esclerosis múltiple aumentó después de haber tenido mononucleosis infecciosa hasta 3 veces más que en aquellas personas que no han padecido esta patología. Entre otros factores ambientales, también se menciona el virus de varicela zoster. Se han realizado pues también otros estudios. Este es un ejemplo que se realizó, donde se tomaron 3 grupos. Uno en personas con esclerosis múltiple en remisión, otro grupo con esclerosis múltiple en recaída y un grupo control. En aquellas personas que tenían recaídas se vio mayor asociación con copias de varicela zoster. Factores geográficos. También mucho se ha hablado sobre la asociación del lugar donde se vive y la predisposición a tener esclerosis. Se ha revisado diferente bibliografía y a la conclusión que se llega es que aquellos países que se encuentran en la parte más superior del globo terráqueo tienen más incidencia de la enfermedad con respecto a los de la parte inferior. Es decir, países como Europa, el sur de Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, el sureste de Australia y todos los países nórdicos tienen más factores de riesgo que los de climas tropicales. Hay algo aquí muy interesante, porque si bien el nacer en un país, ejemplo, nórdico, no tiene la mayor predisposición, hay un estudio donde se estudia gemelos monocigotos. Ambos nacen en Dinamarca y después uno de ellos emigra a un clima tropical. El de clima tropical no desarrolla esclerosis y el que se quedó a vivir en esos países nórdicos sí la desarrolló. Entonces aquí la relación con los factores geográficos. Luz solar y vitamina D también es algo de lo que se ha hablado mucho. Hay bastante literatura sobre esto. En el primer texto que les pongo es de un artículo en el que se hizo el estudio de la exposición solar, el fenotipo de piel y el riesgo que se tiene de desarrollar la enfermedad. El segundo es la asociación que había al consumir vitamina D, esto en suplementos y la incidencia de esclerosis. Y otro que también es interesante, el consumir suplementos de vitamina D en aquellas personas que ya tienen esclerosis, de qué manera beneficia o afecta. A las conclusiones que se llegaron es que hay una relación inversa entre la exposición al sol, la radiación ultravioleta y los niveles séricos de vitamina D y el riesgo de desarrollar esclerosis. Se vio que es un factor protector el consumir suplementos de vitamina D para esta enfermedad y que también aquellas personas que ya la padecen y consumieron los suplementos tuvieron menos brotes, menos pues, recaídas y menos lesiones por resonancia magnética. Entonces, pues sí tiene evidencia. Otro factor de riesgo es el tabaquismo. En este estudio se analizaron 1.465 pacientes que tenían esclerosis, de los cuales 780 no fumaron nunca, 428 eran fumadores y 257 fumaban en la actualidad. Se vio que esos 257 tuvieron progresión de la enfermedad
un curso remitente de la misma que es de mal pronóstico con respecto a quienes no fumaron. Entonces el tabaquismo es factor de riesgo y también factor pronóstico, pues a una progresión de la enfermedad de mal pronóstico. Entre otros factores, también encontramos el mes de nacimiento. Se hicieron, en este metaanálisis, me parece muy interesante, se vio que las personas nacidas en abril tienen mayor riesgo de desarrollar esclerosis en comparación con las que nacieron en octubre y noviembre. Es un factor protector haber nacido en octubre y noviembre en comparación con abril. Se analizaron 151.978 pacientes y se les siguió pues en el tiempo. Se vio que tiene relación, bueno, la relación que se espera es porque las madres de los nacidos en abril estuvieron embarazadas durante el invierno y las madres de los nacidos en octubre y noviembre durante verano y primavera. Entonces también tiene relación con que se expusieron menos a luz solar, de lo que pues ya habíamos hablado anteriormente. Mucho se ha hablado sobre las vacunas, que si han contribuido al desarrollo de esclerosis. La hipótesis es que estimulan el sistema inmunológico y por lo tanto se encadena la enfermedad. Sin embargo, ya se han realizado estudios, metaanálisis, donde la conclusión es que no hay ninguna vacuna hasta el momento que por sí sola desarrolle o haga que desarrollemos esclerosis múltiple. Respecto a la fisiopatología, pues aquí tenemos que la principal hipótesis que se tiene y hasta hoy la más aceptada es que hay una respuesta inmunitaria contra las vainas de mielina y los oligodendrocitos. Recordemos que los oligodendrocitos únicamente se encuentran en el sistema nervioso central. Es por esto pues, que aquí es donde se acentúa la enfermedad. Se ha asociado a variabilidades genéticas en el complejo mayor de histocompatibilidad y esto pues causa daño pues, la mielina, por tanto hay degeneración axonal y el cuadro clínico del que vamos a hablar más adelante. Se han asociado más de 200 polimorfismos, es una enfermedad poligénica, tiene relación con el alelo HLA-DRB1, es con el que más se ha asociado, y hay diferentes genes asociados, como ya les había comentado anteriormente, entre estos el CD6. Está dirigida también esta respuesta autoinmune mediada por linfocitos T contra las proteínas de la mielina, especialmente contra la proteína básica de la mielina, que se encuentra en mayores cantidades en sistema nervioso central y menores en periférico. Esto nos va a llevar a inflamación, desmielinización y por último, pues la degeneración axonal. La lesión patológica característica de esclerosis múltiple es la placa, o bien una lesión focal de desmielinización. Vamos a tener diferentes tipos de placas, placas activas, crónicas y remielinizadas. Se sitúan pues en las áreas donde tenemos más mielina, esto es a nivel de nervio óptico, médula espinal, tronco encefálico, cerebelo, sustancia blanca yuxtacortical y periventricular. La importancia radica que es aquí donde vamos a buscar las lesiones por resonancia magnética. Las placas activas nos hablan, pues, como tal de enfermedad, puede ser incluso un brote, y resonancia magnética va a realzar con la administración de gadolinio. En esta imagen, que me parece muy didáctica, podemos ver una placa o es una muestra de corteza cerebral en la que se visualiza la sustancia blanca y rodeado en amarillo una placa que tiene pues un cambio de coloración. Acá vemos nuevamente el corte en esta diapositiva donde rodeado en azul encontramos sustancia blanca bien mielinizada y por el contrario lo rodeado en amarillo con poca mielina. Esta también pues es una placa y vemos aquí el impacto de la desmielinización. Respecto a la clínica, vamos a tener que esta enfermedad también le llaman enfermedad de las 1000 caras, puede dar diferentes síntomas que no afectan únicamente solo una región, en este caso cerebral. Tenemos afección principalmente a nivel de nervio óptico, tallo cerebral y médula espinal. Hay quien menciona que hay signos y síntomas de inicio temprano y refiere que los más frecuentes son los relacionados a alteraciones en la sensibilidad hasta en un 45%. Se van a manifestar por hipoestesias y parestesias.
En un 40% hay alteración motora, se manifiesta por debilidad en las extremidades. En un 25% tenemos la afección del tronco cerebral. El paciente puede referir disartria, diplopia, disfagia y vértigo. A la exploración física podemos encontrar oftalmoplegia internuclear, y esto es un dato patognomónico de esclerosis múltiple. Conforme va progresando la enfermedad, podemos encontrar otras alteraciones visuales, como puede ser la afección del nervio óptico, que se va a manifestar por escotomas centrales, neuritis óptica retrobulbar, y a la exploración física podemos encontrar también papilitis. En un 10 o un 20% hay afección a nivel de cerebelo, con manifestaciones como ataxia, incoordinación motora y también temblor. Como les comentaba, la clínica es muy variable y de acuerdo a la progresión de la enfermedad podemos encontrar otros datos como neuralgia del trigémino. También suelen tener depresión estos pacientes, alteraciones en la cognición, epilepsia hasta en un 2% y alteraciones a nivel esfínteres como vejiga espástica. Son pacientes que van a referir que van muy seguido al baño, que se quedan con ganas de ir al baño, y pues también alteraciones mentales. Vamos a encontrar dos signos. Bueno, un signo que se habla mucho sobre, que es característico de esclerosis múltiple, es el signo de Lermit. ¿En qué consiste? A la exploración física le pides al paciente que haga una flexión del cuello, y esa flexión va a desencadenar descargas eléctricas que va a sentir de cefálico a caudal. Y esto tiene relación con que los nervios afectados quedan desprovistos pues de esta capa de mielina, lo cual va a provocar que sean más sensibles tanto a la temperatura, a los cambios de temperatura, sobre todo al calor, y también a los cambios de presión. El fenómeno Dutov, también otro muy mencionado, tiene relación con alteraciones visuales, como comentábamos, puede ser desde neuritis óptica, diplopia, visión borrosa, desencadenado por calor. En este caso, son personas que te dicen tipo, me metí a bañar y cuando salí, me metí a bañar con agua caliente y cuando salgo veo doble, o estuve mucho tiempo expuesto en el sol y de pronto ya no pude ver. Hay que poner atención a estos buenos signos y el fenómeno. Vamos a tener una escala que nos va a hablar del grado de discapacidad de las personas que padecen esclerosis múltiple. Es la escala ETS. En esta escala se va midiendo qué tan capaz es la persona de poder realizar sus actividades de la vida diaria, sobre todo la deambulación, por sí solo, o en qué momento tiene que apoyarse de algún aparato, ya sea una silla de ruedas, una andadera o incluso hasta llegar a la cama. De un 0 a un 3 en puntaje se dice que es una esclerosis leve. 6 o más ya es grave. Aquí en la imagen podemos ver que en el número 5 ya ocupan un bastón para poder pues deambular y realizar sus actividades. En el número 7 ya ocupan silla de ruedas, y el 9 pues es cuando ya los pacientes permanecen la mayor parte del tiempo pues postrados en cama. Vamos a tener diferentes patrones de esclerosis múltiple. Estos patrones se van a medir de acuerdo a las recaídas o brotes que se vayan teniendo y a la discapacidad que deje cada uno de estos brotes. Un brote o recaída va a ser definido como el signo o síntoma que se tenga, de los que ya hablamos anteriormente, pero que dure más de 24 horas. Entonces, la tipo remitente recurrente es la más frecuente, hasta en un 85%. Es la que tiene mejor pronóstico. En este tipo, bueno, en este patrón de esclerosis, el paciente puede tener brotes, que son los picos que vemos en la primera imagen, pero posterior a estos brotes no tiene discapacidad neurológica, regresa a su estado basal neurológico. Por otro lado, pues también vamos a tener el tipo, bueno, el otro tipo de patrón, que es el progresivo. Lo vamos a dividir en dos: el progresivo secundario y el progresivo primario. El progresivo secundario es aquel que debuta o inicia con una esclerosis de patrón remitente recurrente, y al paso de los años, cada brote va dejando discapacidad neurológica. Entonces, pues tuvo ahí un cambio de patrón, entonces es un secundario progresivo.
Y el tercer tipo es el primario progresivo. Este desde un inicio no tiene brotes, pero conforme va avanzando la enfermedad, la discapacidad neurológica va siendo muy marcada. Y en el último, que es el tipo progresivo con brotes, desde el inicio deja discapacidad neurológica, pero sí tiene brotes a comparación del otro. Y cada brote pues nos va dejando más y más discapacidad neurológica. Se ha hablado también de dos tipos de esclerosis de acuerdo a los patrones. Una esclerosis benigna, que es aquel paciente que 15 años después de su diagnóstico o del inicio de su enfermedad sigue siendo completamente funcional en todos los aspectos del sistema neurológico. No así el paciente con una esclerosis maligna que tuvo un curso de inicio rápidamente progresivo, como les comentaba, desde el inicio tienen deterioro neurológico y pues factores de mal pronóstico, que sea varón, que la esclerosis comience cuando tiene más de 40 años, que su inicio sea con un curso progresivo primario, que tenga signos motores y cerebelosos en el debut. Esto es importante. Se dice que aquella persona que debuta con síntomas cerebelosos tiene un peor pronóstico y pues que en su resonancia magnética haya múltiples lesiones. Respecto al diagnóstico, el pilar pues es la historia clínica. Vamos a acompañarla de estudios de imagen, la resonancia magnética, el gold estándar. Puede o no acompañar nuestro diagnóstico otros pilares de los que vamos a hablar más adelante. Aquí, como comentábamos, vamos a tener los criterios de McDonald. Estos criterios se han ido modificando a lo largo del tiempo, los más actuales son del 2017, y las múltiples modificaciones tienen relación con que es difícil establecer hasta cierto punto el diagnóstico de esclerosis. Pero bien, en los últimos lo que nos habla es tener la clínica con alguno de los patrones antes mencionados, en el cual se hayan presentado brotes que también ya fueron descritos, con los síntomas de los que platicamos. Esto acompañado de resonancia magnética. Aquí hay algo importante. La resonancia magnética tiene que tener dos características. Una, que tenga progresión en tiempo y la otra, que tenga progresión en espacio. Cuando hablamos de progresión en tiempo, nos referimos a tener una resonancia magnética de inicio y tomamos una tiempo después, donde veamos lesiones que no veíamos en la primera resonancia, es decir, lesiones nuevas, placas nuevas de desmielinización. Esto es progresión en tiempo. Progresión en espacio. Desde el primer momento en el que ves tu resonancia magnética, puedes ver afección en diferentes zonas de la corteza cerebral, o no sé, unas en médula, otras en nervio óptico, otras periventriculares. Esto nos habla de diseminación en espacio. Y teniendo la clínica, que tenga hallazgos típicos de esclerosis múltiple, que hayamos descartado otras patologías y lo acompañamos de nuestra resonancia, tenemos prácticamente nuestro diagnóstico. Hay casos en los que podemos tener la clínica, pero no una imagen característica, o viceversa, tenemos las imágenes y no la clínica. Entonces, aquí podemos apoyarnos de otros laboratorios. Ahorita los hablamos. En la resonancia magnética, pues en estas imágenes que vemos ahora en la pantalla, vemos en zonas, bueno, lo que se alcanza a ver en blanco son lesiones o placas de desmielinización periventriculares, que son características. También vamos a ver aquí pues las lesiones en este corte, donde igual son placas a nivel periventricular, y también vemos la afección del nervio óptico en esta imagen de resonancia magnética. Las otras pruebas auxiliares vamos a tener líquido cefalorraquídeo. Hasta en un 70 a un 90% de las personas con esclerosis múltiple, el líquido cefalorraquídeo va a mostrar bandas oligoclonales para IgG. Es algo bien importante que estas bandas tienen que estar positivas en líquido cefalorraquídeo y negativas en suero. Si están positivas en ambos, hay que descartar otras entidades. No es común que pase esto en esclerosis. Únicamente se encuentran positivas en líquido cefalorraquídeo. Podemos también apoyarnos de otros auxiliares como los potenciales evocados, visuales y auditivos. Como bien comentamos, pues están afectados los nervios, está afectada la conducción. Un nervio mielinizado conduce hasta 100 veces más rápido que uno no mielinizado o afectado por esclerosis. Entonces, esto se traduce que cuando tomamos potenciales evocados visuales o auditivos, van a ser más lentos de lo normal, hasta en un 50-90% van a estar anormales. También se ha utilizado la tomografía de coherencia óptica,
Como comentábamos, uno de los sitios más afectados es el nervio óptico. Aquí lo que vamos a ver es que la capa fibrosa de la retina va a disminuir de grosor hasta en un 85% de los pacientes con esta afección. Y bien, hablando del tratamiento, vamos a tener pues tres como apartados del tratamiento. El primero es aquel tratamiento que nos va a ayudar a modificar la progresión de la enfermedad. El segundo tratamiento es aquel que vamos a dar en los brotes o recaídas. Y el tercer tratamiento pues también va enfocado a mejorar la calidad de vida del paciente. Entre los fármacos modificadores de la enfermedad tenemos tres tipos de terapias. Tenemos anticuerpos monoclonales, terapias orales y terapias inyectables. En la bibliografía que consulté mencionaban que pues tenemos que ver riesgo, beneficio y también efectos secundarios. El tipo de terapia que se va a elegir es el tipo de acuerdo al tipo o al patrón de esclerosis que vayan teniendo nuestros pacientes. Hasta ahora, los más utilizados son los anticuerpos monoclonales, entre ellos el natalizumab y alemtuzumab. En las terapias orales, que son más cómodas para los pacientes, tenemos entre los más utilizados al fingolimod y en terapias inyectables el glatiramer, que es de los más utilizados también. Aquí, pues, como datos importantes a mencionar, en el uso de natalizumab, nos comentan que está contraindicado en pacientes con afecciones hematológicas o alguna otra enfermedad autoinmune. En el uso de ocrelizumab hay que tener previamente esquemas completos de vacunas y en las últimas revisiones se incluye que incluso vacuna contra SARS-CoV-2 está contraindicado en pacientes con hepatitis B o antecedente porque puede reactivarla. Así también el ofatumumab puede reactivar hepatitis B. Respecto al resto de medicamentos, entre las cosas o los efectos secundarios más frecuentes que se han asociado son infecciones del tracto respiratorio superior y en el caso de las terapias inyectables, reacciones en el sitio de inyección, perdón. Para los tratamientos de las recaídas o de los brotes, vamos a utilizar esteroides sistémicos a dosis altas. El fármaco más utilizado es metilprednisolona. Se utiliza de 500 a 1000 gramos cada 24 horas, de 3 a 5 días. Se ha visto que las terapias orales no son inferiores a los esteroides IV y en casos refractarios, pues también se puede utilizar plasmaféresis. Se han hecho pues diferentes ensayos para ver el impacto que tendría el trasplante de células madre hematopoyéticas. Estos estudios son desde 1995. Hasta ahora, a las conclusiones que se ha llegado es que se utilicen en formas graves de esclerosis múltiple, es decir, las primarias progresivas. Lo que se ha visto en los pacientes que hasta ahora se ha empleado es que sí disminuyen las recaídas y en resonancias magnéticas se ve menos inflamación y los pacientes pues tienen mayor supervivencia libre de enfermedad. Entonces, pues esto es algo prometedor de lo que se tendría que estudiar un poco más, pero podría ser pues uno de los tratamientos a futuro que se pueden emplear con más frecuencia. El tratamiento sintomático, pues recordemos que los pacientes tienen afección a diferentes sistemas, van a ser pacientes que refieren espasticidad y temblor bastante incapacitante. Para la espasticidad, los fármacos más utilizados han sido baclofen y diazepam, para el temblor también clonazepam. Para la fatiga se ha utilizado amantadina, alteraciones urinarias de acuerdo a las que tengan, pero la oxibutinina es uno de los más utilizados y con mayor éxito. Y también hay alteraciones a nivel sexual como disfunción eréctil y pues aquí pues sildenafil. Es importante que al paciente se le trate como tal, se le dé terapia como pues el ente que es desde psicoterapia, terapia ocupacional, rehabilitación física y no olvidando los fármacos modificadores de la enfermedad. Todo esto englobado pues a mejorar la calidad de vida. Respecto a la mortalidad, se ha visto que los pacientes con esclerosis múltiple tienen una reducción de la esperanza de vida hasta de 7 a 14 años en comparación con la población sana. Suelen fallecer por complicaciones como infecciones, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares y desafortunadamente también por suicidio. Es por eso también aquí que radica la importancia de la psicoterapia. Y pues para finalizar, respecto a las conclusiones, tenemos que esclerosis múltiple es una enfermedad de etiología autoinmune, progresiva y por tanto crónica, que se va a caracterizar por desmielinización y daño axonal.
El diagnóstico lo vamos a basar en la clínica y nos vamos a apoyar de imagen por resonancia magnética, y que la terapia farmacológica está dirigida a modificar la progresión de la enfermedad y mejorar la calidad de vida del paciente, pues de su familia. También hay un día que se ha dedicado a conmemorar la esclerosis múltiple, es el día 30 de mayo, que es a nivel mundial. Y pues no me queda más que agradecer por haber estado aquí, haber compartido un poco de su tiempo. Les dejo aquí una imagen del Hospital General de Pachuca, mi alma mater, y pues de todos mis compañeros, pues que estamos en este camino. Y pues eso sería todo. Muchas Muchas gracias. gracias, doctora Diana. Excelente presentación, muy fluida su plática. Ya estoy viendo varios saludos y felicitaciones en el chat. Muchas gracias. Me gustaría recordarles que si le quieren preguntar algo a la doctora respecto al tema, también lo pueden escribir ahí mismo antes de cederle la voz al doctor mentor que nos acompaña en medicina interna para que tengan un poquito de tiempo. Si nos está viendo por Facebook, puede hacer en la parte de comentarios y con mucho gusto yo se los leo. Paso a ceder la voz al doctor Marco García. Buenas noches, doctor Marco. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, Buenas Diana, noches, buenas doctor. noches. Hola, doctor, buenas noches. Hola a todos. Bueno, muy bien, muy bonita tu presentación. Tus diapositivas realmente están muy didácticas, muy bonitas. Muy bien. Muchas gracias. Un tema bastante interesante definitivamente por el contexto, ¿no? Que a veces es difícil la situación del diagnóstico. A veces también tenemos ahí la falta a veces de recursos, sobre todo en los hospitales de públicos de ciertos estudios, pero bueno, finalmente muy interesante el tema, digamos que relativamente frecuente, nos ha tocado ver a varios pacientes y bueno, muchas felicidades, Diana. Muchas Creo gracias, que doctor. Gracias. eres muy bien haciendo tus diapositivas. Me gustaron mucho. No digo que los de los demás no me hayan gustado, claro, pero finalmente sí, están muy didácticas. Me gustaron Muchas mucho. gracias, doctor. Gracias. Felicidades a todos. Muchas gracias, doctor Marco. Doctora Diana, ¿sería tan amable de regalarnos sus consejos para los compañeros de residencia? Pues sí, claro. Pues que la residencia es una gran oportunidad para todos, en la cual pues estudiar día a día, aunque sea un poquito, leer, estarnos actualizando y pues sobre todo ponerle mucho empeño, mucho corazón a lo que hacemos y pues estar ahí para el paciente. Yo creo que eso es lo más importante y siempre todo en pro del paciente. Nada más. Muchas gracias, doctora. Una pregunta rápida de Sirina. Dice, doctora, ¿me puede mencionar nuevamente la edad más frecuente del inicio de esta enfermedad? Claro, tenemos un corte, 28 más menos 9 años, en la época de los 30, iniciando los 30. Muy bien, doctora, pues muchas gracias por pasar este tiempo con nosotros. Veo nada más felicitaciones y saludos, así que eso los paso a leer ahorita rápido, ya al último, ya después de su consejo para sus compañeros en residencia. Muchas gracias. Les recuerdo que esto fue de una manera altruista y que la doctora se da un poquito de su tiempo para compartir uno de sus conocimientos y excelente inicio de su carrera para ser una futura especialista en medicina interna. También me gustaría recordarles que si se perdieron un poquito de la plática de la doctora y quieren volver a revivirla, la van a encontrar en la página de YouTube de Medical Legal Center. Generalmente las pláticas están al día siguiente, así que ahí las van a encontrar. En caso de que la quieran ver por Facebook, pues lo pueden ver en la página de Yo Soy Médico 17. Ahora tengo una pregunta otra vez a la doctora Sirina. Dice, en primer nivel de atención, ¿qué nos orienta a pensar en esta enfermedad? Pues primeramente el cuadro clínico, que como bien lo comentaba, son brotes. Realmente puede ser un paciente, tenemos que ver pues todo el contexto. Paciente por frecuencia femenino, no descartar obviamente a los masculinos. Paciente femenino de inicios de la tercera década de la vida, que llega por nosotros, se me ocurre por debilidad de extremidades pélvicas, por fatiga que se intensifica en las últimas 24 horas y que se asocia a los cambios de temperatura, en este caso al calor, o muy característico y que no hay que dejar pasar, aquel paciente que llega y nos dice, no veo, o tengo dolor a nivel ocular,
que nos estaría hablando de una neuritis óptica, siempre hay que pensar como un diferencial esclerosis múltiple, y una vez teniendo la clínica, podemos apoyarnos de un estudio de imagen, que en este caso en primer nivel, claro que lo podríamos solicitar para posteriormente derivar una resonancia magnética de cráneo y contrastada. Muy bien, doctora, muchas gracias. Deje checo. Ok, sí, de hecho la doctora está comentando, excelente, muchas gracias. Pues muchas gracias, doctora. Me Al gustaría contrario. comentar también, si alguno de ustedes es jefe o jefa de residentes y requieren alguna plática para adiestramiento en temas médicos legales, también nos pueden mandar un correo electrónico a atención.mlc@gmail.com y con mucho gusto recibirá de nuestras prácticas de manera gratuita en esta temporada de pandemia. Doctora, le paso a leer rápidamente los comentarios que estoy viendo. Lisette, José Pedro y Pedro comentan: buenas noches a todos. Carlos Ruiz, saludos desde el Salto de Agua, Chiapas. Lisette Sánchez comenta desde Colombia, Bolívar, Santander. Sidenis Pérez, saludos desde el Servicio de Medicina Interna. Alberto Santiago manda felicitaciones desde la doctora. Excelente presentación, comprensiva y claro. Felicidades a la doctora Diana, excelente presentación. Lisette Sánchez, muchas gracias. Vicente Velázquez manda también una felicitación. Josefina Pesina, felicidades desde Monterrey, Nuevo León. Nayeli Reyes también manda felicidades, muchas gracias. Y Cantera, excelente ponencia, doctora Diana. Nayeli Reyes, muy buena plática, gracias. Y la doctora Sirina claramente manda sus felicitaciones también. Francisco Sánchez también acaba de mandar una felicitación. Entonces, muchísimas gracias. Una plática bastante exitosa. También muchas gracias al doctor Marco por acompañarnos siempre, aunque esté con sus ocupaciones como doctor, pero que se brinda un poquito de su tiempo para acompañar a los residentes y para acompañarnos a nosotros. Muchas gracias, doctor Marco. Buenas noches, gracias. Gracias. Buenas noches. Pase muy bonita noche.